Muy bien, vamos a empezar a hablar de límites laterales. Límites laterales. ¿Qué significa límites laterales? Bueno, la notación es la siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a poner, se usa la siguiente notación para límites laterales. Dos puntos. Límite, aquí hay una función y aquí aparece esto de aquí. O bien puede aparecer esto de aquí. Aparece arriba del número un signo, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente. Es básicamente resolver un límite, como nosotros sabemos, pero si es positivo, significa que las x son mayores que a. Y si es negativo, significa que las x son menores que a. Recuerden que cuando vimos la definición de límite, esta es mi función f de x, este es mi punto A. Hablábamos de la forma intuitiva en que podemos analizar un límite. Y decíamos que hay que agarrar valores que se estén acercando a, y mencionamos que esos valores pueden ser más pequeñitos o que pueden ser más grandes. Bueno, pues eso es lo que significa un límite lateral. Límite natural, digo lateral, esto se llama por derecha. Por derecha significa que me voy a acercar al valor de A, pero por valores más grandes, es decir, por su derecha. Los valores a la derecha de A son más grandes que A. Me voy a acercar a A, pero me voy a acercar por valores más grandes. Por eso decimos que es el límite lateral por derecha. Y cuando yo me acerco a A por valores más pequeños que A, si son más pequeños, están a la izquierda, entonces decimos que este límite es por izquierda. En este momento ustedes pensarán, ¿qué tiene de importancia esto? ¿Qué tiene de importancia que yo me pueda acercar por izquierda o por derecha? Si a fin de cuentas me estoy acercando a este valor. Bueno, esto va a tener importancia, se va a ver mucho más claro más adelante, cuando hablemos de continuidad, por ejemplo. Ahorita vamos a ver, para aplicación de estas cosas, algunos problemas sobre funciones atroces donde resulta importante, pero básicamente tiene que ver con conceptos como la continuidad, cosas muy importantes como la continuidad. Entonces, ¿qué es lo que va, en qué nos vamos a fijar ahorita en este momento? Todavía no es en continuidad. ¿En qué nos vamos a fijar ahorita en este momento? ¿Por qué es importante el concepto de límite lateral por derecha y por izquierda? Bueno, hay un teorema, no lo vamos a demostrar, pero solo vamos a desmenuzarlo de una manera intuitiva. Este teorema ya les va a decir por qué es importante los límites laterales por derecha y por izquierda. Entonces, lo voy a escribir aquí, lo escribo tal cual, así como un teorema, ¿verdad? Pero eso no significa que ya les voy a complicar la vida o que ustedes no van a entender nada. O sea, algo que es un teorema es una verdad, como así como usamos el teorema de compresión, solo lo enunciamos y lo entendimos. Aquí igual voy a enunciar este teorema, es muy importante, por eso escribo explícitamente la palabra teorema, para que no se les olvide, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice este teorema en relación a los límites laterales. Entonces, tenemos una función cualquiera, sea f de x una función, y voy a tomar un punto que no necesariamente está en el dominio de f, es un punto
en real, cualquiera. Entonces el teorema dice lo siguiente: el límite de f de x cuando x tiende a A existe, es decir, lo podemos calcular, si solamente si el límite de f de x cuando x tiende a ese número por derecha es precisamente el límite de f de x cuando x tiende a A por izquierda. Entonces, fíjense bien lo que está diciendo este teorema. Yo quiero saber cuándo un límite existe, cuándo lo voy a poder calcular, cuándo me da un número. Y bueno, este teorema dice que si yo calculo el límite por izquierda y el límite por derecha y esos límites son iguales, coinciden, entonces este límite también existe y se puede calcular. Más aún, lo que valen estos límites es precisamente lo que va a valer este límite. Pero entonces, ¿qué pasa si los límites laterales no son iguales? Si los límites laterales no son iguales, es decir, si yo analizo por izquierda y me da 5, y analizo por derecha y me da 8, significa que la función, fíjense bien lo que yo estoy diciendo. Ya se está grabando, entonces, bueno, puedo borrar esta figura. Lo que ese resultado está diciendo es que cuando yo calculo el límite de una función, aquí está mi valor A, este es mi valor A, y entonces yo analizo la función por izquierda y resulta que esta función vale aquí, por ejemplo, en el límite. Se está yendo, está tomando este valor. Y lo analizo por derecha y resulta que está tomando este valor de acá. Entonces, por izquierda me da un valor y por derecha me da otro valor. Entonces, esta función, ¿verdad? Lo que estamos diciendo ahí es que es una función que está rota. Estamos acostumbrados a dibujar funciones así, continuas, es decir, no despegamos el lápiz para dibujarlas. Pero hay funciones que son así y eso lo aprendimos en las funciones a trozos, ¿verdad? A veces dibujábamos funciones así, pedazos de funciones. ¿Sí recuerdan, no? ¿Sí recuerdan? Muchachos. Sí, profe. Entonces, cuando yo tengo una función así seguidita, pues yo ya sé que si el límite existe, pues el límite por izquierda y el límite por derecha pues van a existir. No tengo ahí ningún problema. El problema y el uso de este teorema es para las funciones a trozos. Voy a analizar en una función a trozos cómo se comporta por izquierda y cómo se comporta por derecha. Y si los valores coinciden, entonces me va a dar una función a trozos que no está rota. Yo a lo mejor tengo aquí una B y a lo mejor aquí tengo una curva, pero yo sé que aquí no va a estar roto. Pero si de pronto estos límites laterales, ¿verdad? Aquí me dan un valor y de pronto aquí me da otro valor, pues lo que yo voy a aprender es que esta función está rota. Entonces ahí está la diferencia. El que los límites laterales sean distintos me da un corte en la función. Un corte en la función. Si no, si los límites laterales son iguales, entonces lo que me está diciendo es que la función no está rota, aquí está continua. Bueno, es probable que justo en este punto sí esté rota, ¿verdad? Haga algo como eso. Pero hay una cierta continuidad aquí en la gráfica de la función. Aquí hay un hoyo, sí, en efecto, y el punto está aquí arriba, ¿no? Está rota. Pero en las funciones a trozos es donde básicamente vamos a usar este teorema. Y es donde vamos a usar a los límites laterales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular límites como los hemos calculado hasta ahorita. Bueno, en realidad son mucho más fáciles, porque las funciones a trozos no son funciones complicadas, son funciones que conocemos bien y que solo las dibujamos a pedazos. Eso ya lo habíamos también platicado.
Entonces van a ser límites muy sencillos, pero básicamente usando lo que sabemos ya de límites. Y vamos a calcular límites laterales por izquierda y por derecha y vamos a averiguar cómo se ve una función cuando la analizo por izquierda y por derecha. En ocasiones me van a preguntar ciertos valores de la función para que la función precisamente no esté rota, sino que pueda ser una función continua. Y el secreto, repito, está en este resultado. Saber cuando un límite existe implica que los límites laterales sean iguales. Si los límites laterales son iguales, entonces este límite existe. Si los límites son diferentes, entonces este límite no existe. Y eso va a significar que la función tiene problemas en este punto A. No saber lo que vale un límite en un punto para una función significa que tiene problemas. Está rota, tiene un hoyo, algo extraño le está pasando. Entonces, tener límites laterales diferentes implica la no existencia de este límite y por lo tanto indica problemas en esa función. Por eso es importante el conocimiento de límites laterales. Pero entonces, ¿alguna pregunta de lo que está en el pizarrón? ¿Está claro lo que vamos a hacer en un límite lateral? Analizarlo por derecha, analizarlo por izquierda. ¿Cómo se comporta cuando me muevo, me acerco por valores más grandes o por valores más pequeños? Eso también cae en el concepto intuitivo del límite. Valores más grandes, valores más pequeños que A. ¿Está claro lo que llamamos límites laterales, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. El teorema, a ver, que quede claro. ¿Este límite existe? Sí, solo si estos límites son iguales. Si son diferentes, entonces este límite no existe. Si yo calculo un límite y vale 8, ya sé que los límites laterales también van a valer 8. Pero la parte importante de este resultado es que si encontramos que estos límites son diferentes, entonces este de acá no existe. ¿Esto también está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo usamos esto? Voy a poner un ejemplo de cómo usamos esto. No, el único concepto diferente es esto del límite lateral, ¿sí? No hay ningún otro distinto. Entonces, ejemplo, miren, voy a tomar aquí una función a trozos, y la función es la siguiente. Raíz de x, si x es mayor que 1, y 1 menos x cuadrada si x es menor o igual a 1. Entonces yo aquí tengo un par de funciones en la función a trozos dadas en sus respectivos dominios. Es una función a trozos. Y a mí me van a preguntar, hacer la siguiente pregunta. El límite de f de x cuando x tiende a 1, ¿existe? ¿Existe o no existe el límite? Pues yo, para saber la existencia de ese límite, voy a tener que analizar los límites laterales, por derecha y por izquierda. Y otra vez el teorema. Si los límites laterales coinciden, son iguales, entonces este límite sí existe. Y si son diferentes, entonces este límite no existe. ¿Eso está claro? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ¿cómo calculamos límites laterales? Bueno, yo pondría aquí límite de f de x cuando x tiende a 1 por derecha, igual. Entonces solo hay que interpretar. 1 por derecha. ¿Qué significa 1 por derecha? Valores más grandes que el 1. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Positivos, ¿no? Valores, no positivos, valores más grandes que el 1. Positivos, pues puedo tomar punto 5, pero el punto 5 es más pequeño que el 1. Este más significa más grandes que 1. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces se toma el 1 menos x cuadrado. No, exacto. No, pero no, este es negativo. A ver, primero por partes, para que no se me hagan bolas. A ver, esto es un límite lateral. ¿Qué significa poner este signo más? Significa más grandes que 1. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Busquen aquí donde dice más grande que 1. ¿Aquí dice más grande que 1? No. No. Aquí, ¿no? Aquí dice más grande que 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pues entonces eso es lo que van a hacer. Fíjense bien, van a transformar este límite en el límite cuando x tiende a 1 y buscan la parte que es más grande que 1, que es esta. Y aquí pondrían raíz de x. Entonces, otra vez, para saber si este límite existe, voy a calcular límites laterales. Entonces, este es mi límite en el 1. Entonces escribo 1 por derecha. ¿Qué significa 1 por derecha? Más grande que 1. Busco dónde está más grande que 1 y lo veo aquí. Esta es la función correspondiente. La sustituyo y ya escribo este límite normal. ¿Está claro? Sí, profe. Y ya lo resuelven. ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale 1. Así de fácil, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, calculamos el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿Qué significa 1 por izquierda? Más pequeño que 1. Más pequeño que 1, aquí está. ¿Qué función es? Esta de aquí. Entonces pondríamos límite cuando x tiende a 1 y aquí pondríamos la función que corresponde a menor que 1. Y calculamos el límite. ¿Cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale el límite? ¿Cero? 0, profe. 0. Y entonces, ya calculé el límite por derecha y el límite por izquierda. ¿Son iguales? No. No. Entonces no existe. Esta pregunta No, no existe. no existe. Y entonces, al decir que no existe el límite, sabemos que esta función tiene un problema en el 1. ¿Qué problema va a tener? Pues que está rota. Y si la dibujamos, bueno, la respuesta es no existe. Pero no solamente sabemos que el límite no existe, también sabemos que si yo dibujo la función, como les estoy diciendo, entonces mi función aquí es estricto y es la raíz cuadrada, va a ser algo más o menos así. Y este 1 menos x cuadrada, ¿verdad? Bueno, en el 0 vale 1, en el 0 vale 1, ¿verdad? Sé cuánto vale esta función en el 0, vean. En el 1, perdón, vale 0, aquí. Y yo tendría por aquí mi... Y aquí ustedes ven, aquí ustedes están viendo que en el 1 esta función está rota, tiene un problema. Está partida, pues. ¿Por qué? Porque este límite no existe, ya que los límites laterales no existen, digo, son diferentes. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, resumiendo, la parte importante, lo que me importa ahorita, es cómo calculo un límite lateral en una función a trozos. Es muy fácil. Recuerden, 1 por derecha, más grande que 1. Busco dónde es más grande que 1 y veo la función correspondiente. Se sustituye por un límite normal en la función correspondiente y se resuelve. Límite por izquierda, más pequeño que 1. Veo dónde está el más pequeño que 1. Se sustituye por un límite normal en 1 con la función correspondiente y se resuelve. Y luego ya nada más comparamos si son o no son iguales. Y esa es la parte importante. ¿Está claro? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Otro tipo de pregunta que me pueden hacer es la siguiente. Fíjense, me dicen, ejemplo, f de x igual a
ax cuadrada si x es menor que menos 1, raíz de 1 menos x si x está entre menos 1 y 0 y bx si x es mayor o igual a 0. Entonces ahí tengo una función a trozos en 3 pedazos. En 3 pedazos. Y además, la función tiene aquí letras A y B. A y B. Entonces, bueno, me pueden hacer las siguientes preguntas. Me pueden decir, ¿cuánto vale el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 por derecha? ¿Y cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por izquierda? Y también me pueden decir, ¿cuánto debe de valer a? ¿Cuánto debe valer a para que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 exista? Es decir, a propósito me preguntan los límites laterales, por derecha y por izquierda en menos 1. Pero me preguntan aún más, ¿cuánto debe de valer a para que este límite exista? Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Bueno, pues hacer lo que me piden. Voy a calcular los límites laterales en menos 1 por derecha y por izquierda. Entonces, a ver si quedó claro. Aquí, esto se va a sustituir por un límite normal. Y, por favor, díganme, ¿qué función voy a poner aquí de estas 3 para este límite? ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿La primera? Para este límite lateral que es menos 1 por derecha, ¿qué función voy a poner aquí de estas 3? AX cuadrado. ¿Por qué? Porque son valores mayores a menos 1. Y aquí dice mayores que menos 1. Sería la segunda, ¿no, profe? Sí, pero deja que tu compañera me responda. Aquí dice x mayores que menos 1. No. No, ¿verdad? ¿Dónde dice? Ok, lo pensaste bien, pero concluiste mal. Menos 1 por derecha. El compañero que respondió correctamente. Menos 1 por derecha. ¿Qué significa? Más grandes que menos 1. Por favor, busquen dónde dice más grande que menos 1. Primera, segunda o tercera función. Y ahora sí, compañero. En la La segunda. segunda. Aquí está, ¿no? Más x más grandes que menos 1. ¿Es este pedazo o no es este pedazo? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, esta es la función que tenemos que poner. Y resolvemos. ¿Cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale? Muchachos, ¿cuánto vale este límite? ¿Es raíz cuadrada de 2, profe? Raíz de dos. No hay magia aquí, o sea, les digo que los límites son muy sencillitos. El chiste es otro, no es andar resolviendo límites. A veces van a aparecer aquí un límite donde tengo que hacer una factorización simple, ni conjugados a veces aparecen. Son cosas muy sencillas, entonces solo sustituimos y obtenemos raíz de 2 y no hay ningún problema, están bien. No se espanten, no hay nada más grave, pues está bien, raíz de 2. Ahora resolvamos este aquí. Este es menos 1 por izquierda para la función f de x por izquierda. Esto se va a transformar en un límite normal, ya no pongo el signo, solo pongo menos 1, y por favor díganme qué función voy a poner ahí. La primera. ¿Todos están de acuerdo que es la primera? Menos 1 por izquierda, más pequeños que menos 1, aquí están los x más pequeños que menos 1, esta es la función que corresponde y esa es la que tengo que poner aquí.
y lo resolvemos. ¿Cuánto vale ese límite, muchachos, por favor? A, correcto. Ya calculé el límite por izquierda y el límite por derecha de la función f de x en -1. Ya lo calculé. Ahora, ¿alguno de ustedes me puede responder a esta pregunta? Raíz cuadrada de 2. Exactamente. Para que este límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Recuerden el teorema, ahí está la clave en el teorema. Entonces, quiero que este límite exista. Entonces, estos límites laterales tienen que ser iguales. Por lo tanto, A es igual a raíz de 2. Y aquí, al yo igualar los límites laterales, encuentro cuánto debe de valer A para que este límite exista. A igual a raíz de 2. Si este número, si aquí en lugar de A yo le pongo raíz de 2 y calculo los límites, me va a quedar que este es igual a este. Raíz de 2. Y por lo tanto, este límite, en -1, va a existir porque los límites laterales coinciden. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Recuerden que esto se está grabando, ¿sí? Esto se está grabando. Entonces, voy a hacer los siguientes cambios en mis preguntas. Voy a cambiar este número por el otro donde tenemos aquí dificultades, que es el 0. El 0, aquí pongo 0, aquí pongo 0. Estos valores obviamente pueden ser diferentes, ¿verdad? Aquí estas funciones van a ser diferentes. Y aquí la pregunta ahora es, ¿cuánto debe de valer b para que el límite cuando x tiende a 0 exista? Y entonces hacemos lo mismo. Ahora quiero 0 por derecha. ¿Qué función debo de poner aquí? La tercera función. Sí, 0 por derecha mayores que 0, bx. ¿Cuánto vale este límite? 0. 0. Ahora, 0 por izquierda. ¿Qué función debo de poner? Cero por izquierda, más La pequeño que segunda. 0. La segunda, más pequeño que 0. La segunda, ¿cuánto vale este límite? 1. 0. 1. 1 menos 0 es 1, raíz de 1 es 1. 1, muy bien. ¿Quién puede responder esta pregunta? 1, profe. No. No, ahí B podría valer lo que sea, pero no existiría el límite, ¿no? Correcto. En este caso, ¿cuándo va a ser 0 igual a 1? Nunca. Nunca. Entonces, ¿cuánto debe de valer b para que este límite exista? No, pues no hay ningún valor de b que haga que estos límites sean iguales. 1 y 0 siempre son distintos. Cualquier valor de b me da límites laterales diferentes. Este límite nunca existe, no va a existir nunca. Esa sería la respuesta. En este caso, ningún valor de b me da la igualdad entre los límites laterales, por lo tanto este límite nunca va a existir, porque los límites laterales siempre son diferentes, sin importar el valor de b, sin importar el valor de b. Entonces, el ejemplo pasado, pues básicamente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Igualar estos valores para encontrar el valor de a. Y en este ejemplo, yo igualo esto y es un absurdo, estos nunca son iguales, entonces sin importar el valor de b, este límite nunca existe. Entonces, esa es la clave en este tipo de problemas. Hallar los límites laterales. ¿Dónde van a hallar límites laterales? Pues en los puntos donde hay cambios. Aquí está el -1 y aquí está el 0. Ahí es donde se les van a pedir los límites laterales. Ahí es donde la función a trozos puede estar rota o no está rota. Y es básicamente los límites laterales los que le van a decir si está rota o no está rota la función. Entonces, en estos puntos es donde se van a calcular los límites laterales y después se van a comparar esos resultados, si son o no son iguales.
En el caso en que hubiera letras, pues a veces esas letras me llevan a soluciones para que exista el límite, ¿sí? Logramos hacer coincidir estos dos límites laterales. Por ejemplo, en el valor de A, si lo conseguimos. Entonces, bueno, me queda un minutito, muchachos. Me queda un minutito. Aquí arriba, están viendo ya mi pantalla, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Sí, ¿Verdad? profe. Ok. Vean, voy a abrir el examen 11O. Voy a abrir el examen 11O y quiero que vean aquí segundo parcial. Miren, tenemos una función a trozos. Aquí vienen los dominios donde están definidas. Y aquí vean lo que dice. Encuentre los valores de A y de B de tal manera que los límites, tanto en el -2, vean, está rota, digo, está definida aquí -2, -2. Entonces aquí les piden el límite en -2. Y también en 0, aquí los piden en 0 y aquí está el 0 y el 0. En lo que acabamos de hacer igualito. Pero lo que queremos que es que los límites existan. Entonces, ¿qué trabajo hay que hacer? Pues calcular límites laterales, tanto en -2 como en 0, y igualarlos, tal y como lo hicimos acá, para poder hallar a ese valor de A y ese valor de B, de tal modo que los límites existan. ¿Ya se dieron cuenta que es igualito a lo que pusimos ahorita en el pizarrón? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, por favor, no es para entregar, es para que lo practiquen. Agarren los tres primeros globales, el 11O, el 12I y el 13I. Saquen el problema de límites laterales para que los límites existan. Es la función a trozos del segundo parcial. Y practíquenlos para que mañana puedan preguntar dudas. ¿Sí, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. 11O, 12I, 13I. Globales. Global 11O, 12I y 13I. ¿Sale, muchachos? ¿Sí? Practiquen y mañana vemos dudas. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta mañana, muchachos. Ya, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, profe.